¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. Hoy vamos a estar hablando de los recursos humanos y de la importancia que estos tienen para los gerentes en una organización. Todos sabemos que la responsabilidad del personal que trabaja en una empresa y de las diferentes dependencias siempre va a estar a cargo del gerente o de la cabeza visible que dirige una organización. Sin embargo, siempre se requiere una administración eficaz de los recursos humanos en cada organización para que se lleve a cabo todo lo necesario y en las diferentes dependencias cada persona cumpla con sus funciones. Aquí te voy a hablar de algunas cosas fundamentales al momento de la contratación y de la inducción de esas personas que van a trabajar bajo tu cargo, si eres el gerente de la organización y si eres la persona que necesita un empleado y lo vas a seleccionar. Lo principal es que hagas una buena selección de personal. Antes te voy a hablar de algunas cosas que debes saber para no hacer cuando te toque escoger personal para tu organización o la empresa que tienes a cargo tuyo. Lo primero es que evites contratar la persona equivocada para el puesto de trabajo que necesitas. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Pues principalmente seleccionar bien las actitudes y aptitudes de la persona, además de hacerla pasar por diferentes pruebas psicotécnicas y a su vez unas encuestas que van a determinar bien cuál es el perfil idóneo para lo que tú estás buscando. En segundo lugar, lo recomendable es evitar también una alta rotación de empleados. Intenta no gastar tus energías haciendo entrevistas inútiles que no captan lo necesario ni la información relevante para de verdad escoger un perfil el cual requieres para trabajar contigo. Ya como jefe, gerente o persona a cargo, es recomendable también tener una buena praxis, es decir, realizar buenas prácticas laborales. Esto siempre debe hacerse ciñéndose a la ley, es decir, respetando las diferentes leyes de seguridad laboral. También es importante remunerar a los empleados de forma justa. Siempre debe existir la equidad y la igualdad. Y si el empleado siente que se le está violando esto, que no está siendo justa su paga, el empleado puede demandar y puedes tener un problema legal serio por estar violando ese derecho al trabajador. Asimismo, evita realizar cualquier práctica laboral que sea injusta con esa persona, como puede ser un despido. Con una mujer puede ser un despido por embarazo. Eso está prohibido ante la ley. Cuando selecciones personas, cuídate mucho, no discriminar, bien sea por su color de piel, por su condición física o social, o por sus creencias. Todas las personas tienen derecho al trabajo y es para eso que se realizan las pruebas previas a la selección del personal, para no entrar en este tipo de polémicas y saber escoger bien la persona que en realidad cumple con las condiciones para el cargo que tú estás buscando. Para una administración de recursos humanos eficaz es importante aplicar lo siguiente. Como te lo había dicho anteriormente, que coloques a la persona correcta en el puesto correcto, porque esto va a ser importante para que exista la eficacia y la eficiencia en los procesos del área que esa persona va a manejar. Evitas caer en gastos y en costos excesivos. Cuando ya hayas contratado a esa persona, es importante que la persona entre en la etapa de inducción. Esta etapa va a ser fundamental para que la persona se familiarice con el área en el que va a trabajar, con las actividades que tiene que cumplir y los diferentes métodos que según tu empresa aplique o las formas que se utilicen dentro de tu organización. Cuando capacites a tus empleados, capacítalos para realizar trabajos que no son nuevos para ellos o que quizás lo hicieron en otra organización, pero todos sabemos que cuando se llega a otra parte, por mucha experiencia que se tenga, siempre es necesario familiarizarse con lo local, es decir, donde se llega, porque quizás las prácticas que realizaban en otro lugar no son las mismas que se va a encontrar dentro de tu organización. Y tú tienes otros requerimientos y necesitas otras cosas, por lo que esa persona es importante que realice y tenga una buena inducción y adaptación a lo que tú requieres. Es importante que en las empresas exista la cooperatividad, que los grupos de trabajo sepan unir esfuerzos, que no vaya un departamento por un lado y el otro por el otro, en busca de cumplimiento de objetivos individuales. La empresa es una sola y por lo tanto todos los procesos tienen que ir enfocados en que esa empresa fluya, en que cada labor de determinado departamento se complemente con la del otro. Está bien que no van a ser como hermanos o como familiares, que tienen que tener la mejor de las relaciones, pero sí es importante que sepan compaginar el trabajo de un grupo con el de otro grupo.
Las personas cuando llegan a una organización es importante que se familiaricen con las políticas que se manejan dentro de dicha organización. Por eso es importante darlas a conocer desde el primer momento que esa persona pisa tus instalaciones. Ya cuando tus empleados están dándote resultados, están trabajando, va a ser fundamental que tú como el gerente mantengas el buen estado y el ánimo de esas personas, tanto físico como mental. No todo puede ser trabajo, también tiene que existir el reconocimiento y los espacios para que la persona tenga un descanso y pueda pasar algún tiempo con su familia. Quizás alguna de estas cosas que te estoy hablando las vemos fundamentalmente en empresas de gran tamaño, pero en las empresas pequeñas también esto se da y es importante que no deje de aplicarse. Como bien lo repetía, siempre yendo por el camino de las leyes, de lo que está estipulado según las leyes laborales del país donde se encuentra tu empresa. Esto no solamente va a facilitar el trabajo de las personas que has contratado, sino de tu empresa y de tu labor como gerente para evitarte que tu empresa tenga pérdidas, que caiga en excesos y hasta en posibles demandas. Así que es importante tener esto en cuenta en la administración de recursos humanos. No siendo más, espero que el video te haya parecido interesante. Te invito a que te suscribas en el canal, que dejes tu me gusta al video, que comentes si tienes alguna inquietud. Aquí abajo en la descripción te dejo las redes sociales donde puedes seguirme y además los grupos de Telegram y de Facebook que están ligados a la página. Hasta la próxima.